Continuando con el texto de Camillioni, la segunda de las argumentaciones que ella desarrolla tiene que ver con las metodologías de enseñanza, ¿sí? Es decir, ¿tiene el mismo valor promover el logro de propósitos educativos desde una perspectiva o desde otra perspectiva? Las metodologías de enseñanza tienen diversos propósitos. Por ejemplo, si nosotros queremos formar personas que tengan un pensamiento crítico con su entorno, vamos a pensar en unas metodologías que sean más participativas en las aulas, que supongan un diálogo con la psicología constructivista o sociocultural, es decir, que se suponga que el estudiante es alguien que puede construir conocimiento, que el conocimiento no está cerrado y dado y que hay una única verdad. Si nosotros pensamos que la verdad es una sola, que hay un solo camino de lograr la verdad, vamos a generar aulas menos participativas, vamos a generar menos discusión alrededor de un contenido y vamos a proponer que se estudie de memoria aquello que nosotros docentes estamos dando. Esto que parece muy extremo es algo que a lo largo de la historia de la educación tiene muchos ejemplos, ¿sí? Y que más adelante con otros autores vamos a ver cómo la enseñanza tradicional o la perspectiva de la escuela nueva. Y a eso se refiere la, la autora cuando dice que la didáctica nos aporta el saber acerca de la relación entre metodologías y propósitos de la educación. Como dije recién, según el método en el que nos paremos, vamos a ver que hay un propósito diferente de educación. Si yo digo que la verdad es una y que hay que repetir el conocimiento que yo doy y no hay otro, ¿sí? Y hay que ser fiel a la repetición de ese conocimiento, busco un aprendizaje más memorístico, entonces voy a estar buscando también una educación, ¿eh? En la que los otros acepten, el sujeto que está siendo educado acepte lo que se le dice sin cuestionarlo. Diferente es si yo genero un espacio participativo, un espacio de desarrollo de pensamiento crítico. Esto no significa que hay múltiples verdades, aunque en algunas disciplinas así es, dependiendo de la posición de cada uno. Por ejemplo, en el caso de la historia hay diversas posiciones, inclusive en el campo de la didáctica hay diversas posiciones de cuál es la mejor manera de enseñar. Si yo muestro estas diversas posiciones dentro de un campo de conocimiento y permito que los estudiantes asuman una propia posición, entonces ese propósito de educación tiene que ver con la de formar sujetos críticos, ¿sí? El tercer punto es un poco más complejo y tiene que ver con la producción del conocimiento escolar. ¿Qué es el conocimiento escolar? Es el conocimiento que se enseña en las instituciones educativas y que luego de un proceso que denominamos transposición didáctica, transforma el saber, el saber científico, ¿sí? En un saber que puede ser enseñado en las escuelas. Es decir, las escuelas no producen ciencia, acercan el saber de la ciencia. No producen saber lingüístico, acercan el saber de la lengua. Entonces, esas transformaciones que los docentes hacemos en el aula para poder enseñar ese contenido, también responden a una transformación previa que ha sido la construcción del currículum. ¿Qué es esto que una autora denominada Alicia de Alba, que vamos a ver también más adelante, plantea que es la síntesis de elementos culturales? ¿Qué es esa síntesis de elementos culturales? Bueno, es el conocimiento escolar plasmado en el currículum. En el punto 4 habla de los principios teóricos y prácticos que se sustentan a fin de definir los contenidos de enseñanza de los niveles de educación formal y que son sometidos a crítica por la didáctica. Esto es, definir cuáles son los contenidos adecuados y de qué forma van a ser esos contenidos presentados en cada uno de los niveles. Por ejemplo,
y plantea que esto permite establecer la pertinencia curricular de adecuación a contextos y sujetos. Por ejemplo, historia argentina se va a enseñar en inicial, se va a enseñar en primaria, se va a enseñar en secundaria. Pero los niveles de profundización, el modo en que el conocimiento aparece, el tipo de actividades y el tipo de profundizaciones van a ser diferentes. Esto tiene que ver con adecuación a contextos y sujetos. En relación al desarrollo y el contexto puede ser el nivel, pero también contextos y sujetos podría remitirnos a determinadas problemáticas. Podríamos hablar del contexto histórico actual y de los sujetos que transitan hoy nuestras escuelas y allí podríamos plantear, por ejemplo, la enseñanza de la educación sexual integral como un contenido necesario, como un contenido pertinente para formar sujetos que puedan interactuar y producir otras relaciones sociales que sean menos sexistas, menos autoritarias. Y entonces ahí lo que vamos a estar teniendo en cuenta como contexto es el contexto sociohistórico y los sujetos a los que queremos formar en relación a los propósitos educativos.